El valle de Umbría despierta con un susurro que huele a trigo joven y a rocío. Entre colinas que parecen plegarias dormidas, un caserío mínimo se aferra a las rocas, Rocaporena. Allí, en mayo de 1377, una mujer de nombre Donea da a luz a una niña largamente esperada. Las comadronas narran que, al nacer, un enjambre de abejas blancas voló alrededor de la cuna sin picar ni temer. Muchos lo tomaron como presagio, pero la familia solo vio en aquel zumbido el canto de bienvenida del cielo. Llamaron a la niña Margarita, y el diminutivo Rita la acompañaría siempre, como una flor humilde escondiendo perfume intenso. Su padre, Antonio, era mediador de paz entre familias rivales, oficio complicado en una Umbría donde los agravios pasaban de generación en generación. Cuando iba a zanjar disputas, llevaba a la pequeña Rita de la mano. Ella aprendió pronto que la reconciliación vale más que el trigo y que el silencio oportuno puede detener la daga que la palabra desenvaina. En casa, la madre tejía manteles para el altar y enseñaba a rezar salmos mientras bordaba. Rita escuchaba, cantaba a media voz y al terminar, corría al huerto a conversar con los lirios. Decía que las flores entienden el idioma de la confianza. A los 12 años sintió nacer un deseo extraño. Quería consagrarse por completo a Dios, pero la costumbre mandaba otra ruta. Cuando cumplió los 18, sus padres, temerosos de dejarla sola en el mundo, negociaron un matrimonio con Paolo Mancini, joven valiente, soldado ocasional y caracterizado por temperamento volcánico. La boda se celebró al pie de la parroquia de San Montano. Rita sonrió con docilidad. Había aprendido a descubrir a Cristo detrás de cada circunstancia. Bordó su propio vestido nupcial y lo adornó con tallos de olivo para recordar la paz que su familia sembraba. Los primeros años del matrimonio fueron escuela de paciencia. Paolo volvía con cicatrices que no siempre eran de guerra. Arrastraba envidias y rencores, se encolerizaba por pequeñas afrentas. Rita, con ternura combativa, respondía con un pan recién horneado, un aceite perfumado con romero, una caricia que desarmaba al lobo interior. Tuvieron gemelos, Jacopo y Paolo María. Ella los meció entre rosarios y arrullos, enseñándoles que cada amanecer es pacto de misericordia renovado. Un atardecer, la violencia que había rondado la puerta entró sin aviso. Paolo fue asesinado en una emboscada. Dicen que Rita corrió al lugar, recogió su cuerpo y besó la herida como si besara la llaga de Cristo. Mientras preparaba el entierro, suplicó en voz baja: «Señor, guarda a mis hijos del ciclo de la venganza». Pero los gemelos, aún adolescentes, escuchaban voces de honor mancillado. Rita ayunó, oró y finalmente pidió a Dios que les concediera morir antes de cometer un asesinato. Poco después, ambos se enfermaron de una fiebre extraña y partieron con la paz de un perdón que nunca hubieran imaginado pronunciar. Viuda y sin hijos, Rita volvió la mirada al sueño inicial: ingresar en el convento agustino de Casia. 3 veces pidió entrar. 3 veces las monjas le cerraron la puerta. Temían la violencia latente entre los bandos que habían teñido su historia familiar. Entonces subió al peñasco donde solía rezar de niña y extendió los brazos como cruz silenciosa. La leyenda cuenta que, esa noche, los 3 grandes santos agustinos, Agustín, Nicolás de Tolentino y Juan el Bautista, la escoltaron misteriosamente a través de puertas clausuradas. A la mañana siguiente, las monjas la hallaron de rodillas en el coro, envuelta en la luz tibia que entraba por las vidrieras. Comprendieron que Dios había hablado, y Rita recibió el hábito negro y el velo que marcaban el comienzo de su segunda vida. El claustro no era evasión, sino campo de batalla espiritual. Rita obedecía a las hermanas más jóvenes, barría los pasillos con dulce silencio y cuidaba el huerto, donde las rosas parecían brotar para ella en pleno invierno. Una noche de viernes, mientras meditaba la pasión,
sintió el impulso de pedir participar del sufrimiento del crucificado. En ese instante, una espina invisible voló del crucifijo y se clavó en su frente, dejando una llaga abierta que jamás cicatrizó. El dolor era fiero, y el olor que despedía la herida obligó a la comunidad a aislarla suavemente. Ella aceptó el exilio interior como alianza de amor. Decía: «Cuando la espina me duele, recuerdo a los que sufren sin testigos, y así mi celda se vuelve hospital». Pasaron los años. La llaga se profundizó, pero de ella emanaba un aroma similar a los rosas del huerto, desconcertante mezcla de sangre y perfume. En Cuaresma de 1450, las hermanas le permitieron peregrinar a Roma para el jubileo, con la condición de que la llaga cerrara. Rita se postró ante el crucifijo, pidió la gracia de la discreción, y la herida se selló como pétalo que se cierra al anochecer. Apenas regresó a Casia, la espina volvió a abrirse, testimonio vivo de que la cruz y la resurrección conviven en la carne de quien ama. En sus últimos meses, el invierno umbro cayó con nieves que apagaron olivos y rosales. Una prima fue a visitarla y preguntó si deseaba algo. Rita, con la voz apenas audible, pidió una rosa del jardín de Rocaporena. Era enero y la tierra dormía bajo escarcha. La prima pensó que deliraba, pero al llegar al huerto, encontró un único rosal florecido junto al antiguo muro. Cortó la rosa, la llevó al convento, y Rita la recibió con una sonrisa que encendió la celda. Luego pidió 2 higos del mismo huerto para saborear la dulzura de Dios. La prima, incrédula, halló los frutos maduros en una rama sin hojas. Aquella mañana, el aroma de la rosa fue su última inhalación profunda. Entregó el alma con la sencillez de quien ha terminado su plegaria cotidiana. Cuentan que, al oír la campana mortuoria, la llaga se cerró definitivamente y un coro invisible irrumpió en el claustro. Las campanas de Casia repitieron el eco. Los enfermos del valle afirmaron sentir alivio en sus dolores. Las familias enemistadas firmaron treguas al pie del féretro. El cuerpo quedó expuesto en la iglesia de Santa María de la Paz. Los peregrinos tocaron el hábito, invocaron su nombre y llevaron a casa reliquias de hilo negro impregnado de perfume. El Papa León XIII la canonizó como la Santa de lo Imposible, pero el milagro que más conmovió a los fieles no fueron las rosas, ni los higos, ni las curaciones súbitas. Fue la fuerza humilde capaz de transfigurar heridas en puente. Rita enseñó que la viudez puede convertirse en lámpara, el duelo en intercesión, la injusticia en laboratorio de perdón. Por eso hoy los que llevan tatuajes de rencor la invocan cuando sienten que no es posible reconciliar. Los padres que han perdido hijos la invocan para no naufragar. Los matrimonios en crisis la invocan para aprender que la paciencia talla diamantes en la rutina. Cada 22 de mayo, Casia se cubre de pétalos rojos y blancos. Bomberos, enfermeras, presidiarios, novios jóvenes y ancianos viudos se mezclan en una procesión que parece río de corazones remendados. En Latinoamérica, jarrones con rosas viajeras decoran capillas improvisadas. En un barrio de Tegucigalpa, en una favela de Río, en una casa de adobe de Potosí, alguien coloca la imagen de Rita junto a la fotografía de un esposo violento que está lejos, de un hijo en pandilla, de un padre que no volvió. Bajo esa mirada serena, el dolor se confía a la esperanza como semilla al surco. En hospitales abarrotados, voluntarias cosen bolsitas de tela que contienen una oración y un pétalo seco. Se llaman rosas de Casia y se entregan a los pacientes que no reciben visitas. El pétalo casi no huele, pero trae consigo la historia de una mujer que transformó la espina en fragancia. De vez en cuando, alguien encuentra la bolsita meses después en el cajón de una mesa de noche y recuerda que el imposible de ayer se volvió posible de maneras insospechadas. Si te pesa la herida que no cierra, coloca tu dolor en las manos invisibles de Rita. No esperes magia,
Espera el lento florecer del rosal en pleno invierno. Si la venganza susurra con voz seductora, repite con ella: Señor, haz de mi rencor tierra buena. Si la oración se seca en los labios, pronuncia su nombre y deja que su historia te preste aliento. Tal vez la espina no se retire, pero aprenderás a oler el perfume que brota precisamente de esa herida. Y descubrirás que allí donde parece más oscuro, Dios escribe con tinta de misericordia las páginas que el mundo lee con lágrimas de gratitud. Porque la vida de Rita no es un cuento edulcorado, es un mapa para cruzar valles de violencia y cumbres de soledad hasta llegar a un claustro interior donde la espina y la rosa comparten raíz. La certeza de que el amor, sembrado en carne humana, florece contra todo pronóstico. Pronuncia Santa Rita de Casia y escucha cómo el zumbido de aquellas abejas blancas vuelve a rodearte, anunciando que, aún en medio del desastre, la dulzura sigue posible para quien se atreve a perdonar. El sonido de las campanas de Casia despierta cada amanecer al valle, como si fueran pájaros de bronce, avisando que la misericordia no descansa. A pocos metros del campanario, tras un arco silencioso, el cuerpo de Rita reposa desde hace casi 6 siglos. La pequeña llaga de la frente aún se adivina bajo la piel que la ciencia no termina de explicar. Las monjas agustinas, custodias de ese misterio, confiesan que el verdadero milagro no es la carne incorrupta, sino la luz que brota de quienes llegan con el corazón hecho pedazos y se marchan cosidos con esperanza. La noticia de su muerte corrió por los campos umbríos como brisa que huele a trigo. Casi de inmediato empezaron los favores. Un labrador cuya yunta se había quebrado colocó un pétalo tomado del hábito en la pata del mulo herido. El animal volvió a andar y el hombre rompió a llorar, no tanto por la bestia salvada como por el rencor que se disolvió en aquel llanto. Una muchacha que había prometido venganza por la muerte del hermano soñó con Rita entregándole una rosa. Despertó y encontró la flor sobre la almohada. Cuando abrió la puerta para consumar su venganza, el olor de la rosa le borró el odio como un soplo apaga humo de antorcha. Aquella mañana se presentó en la iglesia con la espada envainada y la puerta de la misericordia se abrió también para ella. Historias como esas crecieron como hiedra por los muros de Europa. En Palermo, un joven marinero caído al mar invocó a la Santa de la Espina antes de perder el aliento. Una tabla flotante chocó con él y lo mantuvo vivo hasta el rescate. En Cracovia, una mujer estéril recibió de un viajero un pétalo seco venido de Casia. Lo colocó bajo la almohada y meses más tarde tejía botines diminutos. El beato Simón Fidati registró 40 prodigios en un cuaderno que aún se conserva. Cada página, una rosa seca sujeta con hilo y una fecha en tinta parda. El proceso de beatificación se inició en plena turbulencia política, cuando la península itálica era mosaico de repúblicas y feudos. Testigos viajaron a Perugia con cartas selladas en cera, declararon bajo juramento y relataron la paz inesperada que había sellado rivalidades de sangre gracias a la intercesión de Rita. Los jueces eclesiásticos, acostumbrados a examinar fracturas de huesos y febrículas superadas, quedaron sobrecogidos por los milagros de reconciliación. Esposos separados que regresaban a la mesa familiar, hermanos que levantaban en un mismo día 2 casas en lugar de derribarlas, ciudades que cambiaban las armas por pactos. Comprendieron que la espina de la frente no era herida inútil, sino brote de un bálsamo contra la peste más antigua, el odio heredado. Pasaron los siglos y las guerras multiplicaron escombros en Europa, pero la rosa siguió floreciendo. En mayo de 1938, una bomba de 80 kilogramos se precipitó sobre la Basílica de Casia. Cayó junto al relicario, atravesó el suelo y quedó sin estallar entre los cimientos. Los artificieros la extrajeron y se quedaron atónitos. La espoleta estaba lista, mas el artefacto se había negado a explotar.
El proyectil se exhibe hoy en un pequeño museo anexo, oxidado y silencioso, recordatorio de que la espina que hiere puede desactivar el metal que mata. Durante la Segunda Guerra Mundial, soldados italianos llevaban una estampa de Rita cosida en la guerrera. Muchos regresaron y contaron que, en el fragor de la artillería, el aroma de rosas los envolvía de repente como si el campo se convirtiera en jardín. Los capellanes recogieron testimonios y escribieron cartas a Cassia. Algunos de esos papeles aún conservan manchas de barro de trinchera y olor leve a cera de vela. No tardó en surgir la devoción de los 15 jueves, uno por cada año que la espina permaneció abierta. Los fieles acuden al santuario, encienden 15 velas y, al apagar la última, confiesan haber crucificado rencores profundos. Un abogado de Bolonia entregó su toga después de la 15ª vela. Confesó que había vivido de pleitos sin alma. Abrió un estudio de mediación y firmó su primer acuerdo de paz con tinta mezclada con pétalos triturados. Cuando le preguntaron por qué, sonrió. Quería que el contrato oliera a jardín. Las monjas reparten cada primavera miles de pequeñas rosas benditas. No se venden, se ofrecen. Quien recibe una se compromete a sembrar paz allí donde viva. Hay registros de pétalos que viajaron en bolsillos de enfermeras a hospitales amazonas, en macutos de cooperantes, a campamentos de refugiados y en maletas de abuelos que emigran para cuidar nietos en otro continente. En cada rincón dejan rastro de perfume y una frase escrita en el reverso de la estampa: nada es imposible para quien ama. Rita se convirtió en patrona de causas imposibles porque allí donde el orgullo dictaba sentencia irrevocable, ella susurraba otro veredicto: misericordia. No promete borrar la espina, la convierte en laboratorio de milagros discretos. Un matrimonio en ruinas recibe un paquete anónimo con una rosa seca y una nota: perdón, es la flor que brota donde nadie riega. 3 años después, esa pareja dirige talleres para familias en crisis. Un pandillero de Los Ángeles, tatuado de cicatrices, encuentra en la calle un llavero con la imagen de la santa. Lo lleva por superstición, pero cada vez que la mano roza el metal, recuerda a su madre. Termina entrando en un programa de mediación y cambia la pistola por un diploma de consejero juvenil. Historias así se acumulan como collares de espinas que se transforman en coronas de rosas. Al otro lado del Atlántico, religiosas filipinas adaptaron su ejemplo a la cultura del arroz. Cada 22 de mayo, cocinan pastelitos de rosa y coco, reparten a los pescadores una ramita bendita y piden: si la mar se pone brava, recen con este aroma. Anecdotarios recogen relatos de tormentas que amainan y barcos que regresan íntegros. La ciencia explica los vientos, la fe huele las flores. En Latinoamérica, las cárceles ostentan capillas diminutas dedicadas a Rita. Los internos escriben cartas donde confiesan delitos, piden, lloran. Las cartas se envían a Cassia y se depositan bajo el relicario. Algunas meten dentro espinas recogidas del patio, símbolo de la violencia que se deja atrás. Los capellanes aseguran que, tras ese gesto, el ambiente cambia. En vez de insultos, vuelan tonadas de guitarra improvisada. No todos se transforman, pero muchos descubren que la reconciliación comienza aceptando la propia herida. Ninguna de estas historias sería posible sin la paciencia de las monjas agustinas, que desde el siglo XV cultivan el jardín del santuario. Cada mañana rocían los rosales con agua tibia, recogen pétalos para los peregrinos y rezan un salmo por cada espina que cortan, recordando que cada dolor escondido en el mundo necesita ser presentado ante la luz. En invierno, envuelven las raíces con sacos de lana vieja para que el frío no mate la esperanza. Aseguran que, mientras exista una rosa en el huerto, habrá un milagro esperando nombre. Quien llegue a Cassia y cruce el umbral de mármol, percibirá un aroma que no proviene de perfume artificial ni de incienso importado.
Es la mezcla de cera, madera antigua y pétalos resecos. Un olor que, con el paso de los siglos, se ha convertido en una especie de lengua franca entre heridos y consolados. Y al acercarse al cuerpo de Rita, comprenderá que la herida de la frente no es marca de derrota. Es ventana por donde la luz entra y se multiplica. Si alguna vez te dices que el perdón es imposible, mira esa espina. Si piensas que la herida te desfigura, recuerda que de ella sale un perfume que muchos necesitan. Si sostienes la rosa y temes las espinas, acepta que unas no existen sin la otra. Deja que Rita camine contigo hacia el huerto interior, donde la reconciliación madura lentamente, como fruta que no se cosecha antes de tiempo. Cuando suene tu propia campana del atardecer y el orgullo quiera cerrar las puertas, abre una ventana y deja que el aire mezcle recuerdos con olor de rosas. Tal vez un zumbido leve, como aquel enjambre blanco en la cuna, anuncie que la misericordia pasa volando sobre tu casa, sin picar, sin huir. Y cuando amanezca, hallarás que la imposibilidad de ayer se convirtió en semilla recién nacida. Una semilla que, si la riegas con paciencia, florecerá un día en el huerto de Dios, donde cada espina, al fin, se vuelve pétalo.